A continuación tenemos la ponencia muy importante del doctor Claudio Antonio Rama Vitale, a quien tenemos el honor de recibir esta tarde, en esta segunda jornada del Congreso Internacional Repensar las Fronteras, todos los saberes. El doctor Rama es un destacado ensayista, economista, profesor uruguayo de reconocido prestigio internacional, avalado por su obra académica y premios obtenidos en distintos países del mundo. Su trabajo académico se centra principalmente en la educación superior y se soporta en un enfoque comparativo regional a nivel de América Latina y el Caribe, mediante un análisis interdisciplinario desde varios campos analíticos: la educación, la economía, la propiedad intelectual, la historia, las tecnologías de la comunicación y la información, la gestión de la calidad, los sistemas de evaluación y acreditación. Ha desarrollado una destacada investigación acerca de Edgar Morin y su obra, y el impacto que ha tenido principalmente en América. Demos la bienvenida, por favor, a este distinguido invitado esta tarde-noche, doctor Claudio Antonio Rama. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos. Es un lindo placer estar aquí. Agradezco mucho. No. A ver, los tecnólogos. Doctor. Pero si pudiera ser uno que no... El inalámbrico no funciona porque tengo tres encima, ya estoy medio electrocutado. Tengo miedo. Además, inclusive tengo dos controles, uno para cambiar las láminas allí y otro para cambiarlas de aquí. O sea que lo más probable es que el manejo del pensamiento complejo no me dé. ¿Sí? Le cambio 3 por 1. Bueno, sí, no, dejemos ese ahí para que el cable no me... Bueno, lindo estar aquí, lindo estar en una circunstancia de la reflexión del pensamiento de Morin y su impacto, lindo estar en una institución que es un poco un mito en el sentido de la construcción de una universidad que refleje, que busque de estas nuevas ejes del pensamiento moriniano, y al mismo tiempo también para mí es un escenario muy afectuoso. A mí me tocó conocer a Morin hace casi 40 años. Hace casi 40 años tomé un seminario de Morin en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Morin ventaba con unas sandalias. Era un seminario de un centro de estudios ambientales que era muy moderno, muy innovador, en 1977, ya casi 40 años. Y en aquel seminario a mí me quedó asombrado, y todavía lo recuerdo, porque era la visión de la naturaleza como un gran restaurante. Ese fue el tema. Aquí hay toda una ecología alimenticia, la cadena alimenticia es la naturaleza, un animal come a otro. Y a mí me dejó absolutamente asombrado esa visión sistémica, esa visión medio compleja de entender un mundo de la naturaleza como un gran restaurante. Y al mismo tiempo que reflexionaba en esa lógica sistémica, cuando Morin estaba reflexionando desde una visión desde la naturaleza, el hombre lo está alterando. Estamos transformando este gran restaurante de la naturaleza en un escenario que la naturaleza está puesta para que nosotros comamos. Y yo, que venía de Uruguay, estudiante asilado en Venezuela en aquella época, decía, sí, claro, el Uruguay que era
pradera y campo natural y bosque selvático, no selvático, de bosque tradicional, se había homogenizado a un escenario con 10 millones de cabezas de ganado, 10 millones de ovejas, y de alguna forma se había simplificado la estructura de la diversidad ecológica para construir otro sistema. Pero bueno, en todo caso, quiero simplemente, me recuerdo aquel momento, el impacto que nos dio, pero de alguna forma lo que también yo quiero plantear es en esta línea que nosotros no tenemos en América Latina un pensamiento. La reflexión de Morin es al mismo tiempo no solo reflexionar lo que es el pensamiento de Morin, sino también lo que son nuestras falencias, lo que son nuestras carencias, y preguntarnos por qué hoy estamos a la búsqueda de un pensamiento, estamos en la demanda y la necesidad de un pensamiento que logra cubrir Morin y que expresa al mismo tiempo lo que nos falta. Y él dice en algún momento, cuando le preguntan por qué su pensamiento, por qué su visión, por qué hay tal nivel de aceptación en los equipos intelectuales latinoamericanos, él dice, probablemente hay una búsqueda de equipos intelectuales de la región, de universidades, en un nuevo pensamiento ante el fracaso del pensamiento del marxismo. Esa es un poco una reflexión. Cuando avanza un pensamiento, es también necesario reflexionar los pensamientos que no están y por qué no están. Porque nuestro objeto finalmente de la reflexión intelectual es construir un pensamiento latinoamericano. Puede ser sectario, puede ser reducido, puede ser una visión latinoamericanística. Tal vez hoy no puede existir un pensamiento que se cierre en las fronteras. Pero lo interesante de Morin es que su visión es, no hay un pensamiento nacional, sino que el pensamiento es sistémico en un mundo global. Pero bueno, parte de nuestra utopía latinoamericana es reforzarnos como estructuras de pensamiento, porque el pensamiento es el eje para la superación de los problemas. Pero bueno, avancemos en la idea que va a terminar un poco en la reflexión, que es ¿por qué no tenemos un pensamiento? Y cómo eso la universidad tiene alguna culpa. No en el sentido de la distribución de las culpas infantiles, psicoanalíticas, sino algunas explicaciones, no del impacto que puede tener no solo Morin, sino de la ausencia de un pensamiento que haya logrado construir este escenario. Bueno, una de las frases muy lindas en todo ese escenario que él nos plantea es que la reforma del pensamiento exige la reforma de la universidad. Yo no soy un especialista en Morin, como el querido amigo me presentó. Soy un especialista en la educación superior. He hecho del objeto universitario, correcto, de la universidad, como decía Pedro Croce, un especialista universitario, mi objeto de investigación. Algunas veces alguien me decía, eres un universitólogo. Bueno, sí, si esa profesión existiera y apareciera algún aviso en la prensa, busco universitólogo, probablemente yo me presentaría como candidato a ese puesto. Entonces, porque el pensamiento finalmente está encerrado, está enguetado o está viviendo en las aulas universitarias. Si hacemos la reflexión y la visión de dónde está el pensamiento europeo, hay un largo estudio que nos mostraba lo que fue el interregno universitario. El interregno universitario fue, entre el siglo XV y el siglo XVIII casi, siglo XVII y medio, el pensamiento no estaba en las aulas universitarias en Europa. El pensamiento estaba en las academias, porque la universidad estaba encerrada en una visión que no dejaba que los Galileo, los Bruno, las ideas nuevas de las reformas y del Renacimiento eclosionaron en la universidad. Recién, en 1800, cuando aparece la reforma napoleónica, cuando aparece el pensamiento de Humboldt y la universidad alemana, la universidad vuelve a revalorizarse. Pero hay 2 siglos que se llamó el interregno universitario, donde la universidad, como espacio de pensamiento, como espacio de reflexión intelectual,
no lograba abrirse a los escenarios de las nuevas ideas. Estaban apareciendo el Renacimiento, Galileo, todos los pensadores, desde Newton en adelante, no nacen en el mundo universitario, nacen en las academias. La academia es la estructura institucional que da caja a la gran reforma del pensamiento que fue el siglo XVII y el siglo XVI. O sea que hay momentos en la historia donde el pensamiento no sale de las instituciones universitarias. Y es posible que el pensamiento, hoy cada vez más el pensamiento está en los congresos, en las revistas académicas, en las fronteras de la discusión intelectual. Bueno, yo quiero de alguna forma cerrar que nosotros tenemos un problema en el pensamiento latinoamericano, porque tenemos un problema en las instituciones universitarias. O sea que no es que las instituciones universitarias sean el único centro de la reflexión intelectual. Cada vez más el monopolio de la investigación, el monopolio del conocimiento, que antes sí estaba en las universidades, hoy no necesariamente está. Y es la batalla. En Uruguay muchas veces durante la dictadura el pensamiento universitario, también apareció en muchos países que hubo dictadura. El pensamiento universitario estaba en los centros de investigación, en las ONG, en un conjunto de instituciones de la sociedad civil. Porque seamos hegelianos, el pensamiento, la idea tiene vida propia. Las ideas, el debate intelectual, la confrontación, la construcción del pensamiento, la dialéctica o las metodologías que queramos, tienen vida propia. Son como la naturaleza, se desarrollan, pero se desarrollan en el marco de instituciones, de redes, de estructuras, de ámbitos en los cuales se hace la confrontación intelectual. Por eso, los congresos, las revistas académicas, los ámbitos de reflexión, hoy son uno de los espacios donde efectivamente se desarrollan. Pero se deberían de desarrollar en las instituciones universitarias, porque ese es el objeto y el fin de la universidad. No repetir el conocimiento, no la estructura de la memorización del conocimiento del pasado, sino la construcción del conocimiento del futuro. Y eso lo sabemos cada vez más. Hoy el pensamiento no es la reproducción de las ideas del pasado. Es la ruptura, es la emergencia de nuevos pensamientos. Y eso implica pensar cada vez más en el futuro, en la prospectiva, en la reflexión, en el debate, en la contrastación, en esa idea de Voltaire del debate de que daría todo para defender sus ideas y discrepe, o que también, lo decía Rosa Luxemburgo en un tiempo histórico, de discrepo con usted en plenitud, pero el derecho de la vida, el derecho de vuestras ideas es la base de la discusión. Y esto nos pone en una discusión. Nuestras instituciones están abiertas al pensamiento. Nuestras instituciones están dispuestas a la confrontación intelectual. ¿Nos hemos quedado secos en el pensamiento o el debate está en las aulas? Bueno, sin duda, la apertura de la universidad, la reforma de la diversidad, de la contrastación, es el eje. Y quiero seguir en esa área, decir, bueno, algunos de nuestros problemas de pensamiento, algunas cosas que nos hacen que tengamos un escenario de reflexión intelectual tan fuerte, europea y moriniana, también es, como todo, ver el otro parte del vaso, lo que no nació. Porque yo al menos, más allá de la visión con respecto a las ideas y el valor de las ideas, busco poner y construir un pensamiento de la región. Porque me angustia, porque creo que eso es la base del desarrollo. Porque no es casualidad que los países europeos o los países centrales sean lo que son, sino es porque también tienen los intelectuales que son. Digamos,
ese desarrollo que está teniendo Europa en términos de conocimiento, esa pelea de poder ser un componente fundamental en la sociedad del conocimiento que se nos viene, esa búsqueda del multiculturalismo que es parte de los escenarios, esa cosa que están tratando de construir en el Bolonia y en los debates, en las luchas de la migración y el desarrollo tecnológico y en el pensamiento. Esa sociedad es la que produce los pensamientos que hoy tenemos puestos en la mesa en este evento. Y esos pensamientos reafirman, refuerzan, solidifican esos desarrollos sociales e institucionales. Y nosotros necesitamos desarrollar los pensamientos para desarrollar las sociedades. O sea que la reforma del pensamiento es la reforma de las sociedades, pero hoy pasa por las reformas universitarias. Creo que la discusión que nos plantea este escenario es que no hay reforma de pensamiento sin ruptura. No hay una reforma del pensamiento si no hay una ruptura epistemológica, algún día dijo Bachelet. No existe un García Márquez si el tipo no dijo un día, todo lo que escribían antes es una porquería y yo voy a escribir la literatura. Y lo hizo el tipo. Y todos sabemos las historias de que no tenía para pagar el envío del libro de 100 años de soledad. Y bueno, ¿qué es Rulfo? ¿Qué es Octavio Paz? Cada uno de los países, los hombres que crearon las perspectivas y las rupturas en un campo del arte, de la ciencia, nacieron buscando la ruptura. Nacieron tratando de crear un aporte en el término del pensamiento y de la creatividad. No hay avance sin ruptura. Ruptura infantil, ruptura sólida, ruptura epistemológica, ruptura de moda, ruptura por romper, ruptura sin sentido, pero ruptura. Búsqueda de un marco interpretativo nuevo que nos logre descubrir una realidad que cambia. ¿Qué hay que en América Latina nos cuesta? La ruptura intelectual. Que vivimos apretados en tiempos del pasado. Bueno, yo lo que quiero decir es que de alguna forma la base del pensamiento es siempre la ruptura. Y lo que tenemos frente en Morén es un tipo que rompió con el pensamiento. Y él lo dice, porque ha escrito mucho y todos hemos podido leerlo. La ruptura con la visión binaria, dogmática, encerrada. Fue la ruptura que él hizo con la visión del comunismo de los 50. Es un dato. Pero bueno, lo tenemos en Berlinguer, en italianos, aquel que dijo y construyó el eurocomunismo en los 60. Bueno, ruptura. Cualquiera que sea un pensamiento que busque un escenario de respuesta a los tiempos presentes, siempre se basa en alguna ruptura. La ruptura puede ser al conjunto de los paradigmas o a partes de ese. Sin eso no hay pensamiento nuevo. Y bueno, eso es Kuhn. Eso es la discusión de los paradigmas emergentes. Es la discusión de cómo se confrontan las ideas. Eso no significa que la ruptura sea el camino de todos los pensamientos. No. En mi país hay un pintor, Torres García, le decía recién a una colega argentina que nos acompaña. Bueno, y muchos de los pintores han seguido la huella de Torres García. Siguen esa escuela. Está muy bien, pero no rompen. Cuando estás dentro de un paradigma, es muy difícil romper. Eso es así. O sea, el paradigma del saco, de la corbata, de la forma de vivir, de cómo caminar, de cómo resolver. Bueno, eso es el paradigma. Es algo que nos guía. Es algo que permite que el caballo siga un rumbo, pero que no le permite ver al costado.
necesitamos los paradigmas para vivir. Necesitamos un marco conceptual, un marco de referencia para ordenar las ideas, para interpretar los procesos. La ciencia es eso. La ciencia es un conjunto de axiomas, de presupuestos, de conceptos aceptados por determinada comunidad que nos permiten interpretar y guiar los procesos. ¿Para guiar en función de qué? De los pasados. Para guiar en función de un desarrollo, en función de una estructura de conceptos. Y eso es la dificultad de la ruptura. Y la ruptura es simplemente que otros vayan empezando a aceptar las ideas. ¿Por qué no aceptamos algunas ideas? ¿Por qué aceptamos las otras? ¿Qué quiero decir? Voy a terminar al final, vamos a ver. Es que nosotros tuvimos en los 70, en América Latina, un intento de pensamiento universitario que llevó adelante Darcy Ribeiro, de lo interdisciplinario, de departamentalizar la universidad, de abandonar la ruptura de este modelo napoleónico, de concebir la universidad integrada en la investigación. Y lo abandonamos. Eso, Darcy Ribeiro recorrió América Latina, expulsado de Brasil en la dictadura. Promovió en Perú la reforma de la departamentalización. Velasco la impulsó. Terminó el gobierno de Velasco en el 83 y abandonaron el modelo de departamentos. En Uruguay se avanzó en la discusión hasta que llegó la dictadura. No podemos en la dictadura reflexionar un cambio universitario cuando estamos en la confrontación. En Venezuela la reflexión universitaria de la departamentalización, Darcy vivió varios años en Venezuela impulsando. No se cambió eso. Porque la tradición y el pasado, eso que hoy llamamos el past dependency, el mito de la universidad forjada en la reforma de Córdoba, nos ha cerrado a la apertura. Nos cierra una visión del desafío ¿de qué? De lo que Moren llama la incertidumbre, de lo nuevo, del caos, de la ruptura, del miedo. Bueno, esto que estoy reflexionando es un poco la idea central de la discusión. O sea, la ruptura del pensamiento es la base de un pensamiento. La ruptura con los pensamientos y es la ruptura con las instituciones. Pero yo quiero también plantear que este escenario moriniano es un escenario de un conjunto muy grande de nuevos pensamientos que se están desarrollando. Nosotros tenemos una nueva sociedad que nos está aportando un enorme conjunto de hombres y mujeres que están planteando la ruptura del pensamiento anterior. Digamos, en algún momento Stael y Humboldt, hace varios siglos, decía que había que aprender en un aula encerrada, que la educación no podía ser lúdica, que la educación era sola teoría. Esos son paradigmas obsoletos. Pero alguien los escribió en un momento histórico, alguien los concibió. Bueno, hoy estamos en un conjunto de autores que están planteando un nuevo escenario de reflexión. Moren es uno de ellos, de los más importantes que tenemos. Cuando decimos esto, básicamente lo que quiero reflexionar es que no es solo que Moren es un pensamiento que en la región no está teniendo una contrastación nueva, o sea, nuevos intelectuales que aportan. No, es una pléyada de intelectuales y de académicos que están avanzando que no tenemos en la región. O sea, Gibbon, lo interdisciplinario, todo el tema de la discusión del capital humano, que lo seguimos viendo al pasado, el tema de Kuhn, las rupturas que nos plantea Kuhn, Bachelard, la ruptura epistemológica, Bourdieu, Castells, Taylor, el multiculturalismo. ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los tipos que yo puedo decir, con ganas, que están haciendo la ruptura? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son?
Es un iceberg que hay uno y por abajo hay cientos. O estamos hablando de que estamos en el desierto donde no está creciendo las plantas. ¿En qué campos disciplinarios aparecen y dónde no aparecen? Digamos, discutimos todos los días que no tenemos las universidades del ranking mundial, que apenas son unas pocas. Ya no estamos discutiendo ni reflexionando dónde están los premios Nobel de América Latina. ¿Dónde están? Ya no digamos en la sociología, la ciencia política, en el pensamiento intelectual. Nuestros premios son la literatura, y poco. Pero digo, ¿cómo podemos tener un mundo que somos el 12% de la población y no tenemos en premio Nobel casi nada? Nos vivimos en el sueño y el mito del mexicano que descubrió el agujero en la capa de ozono, lo sabemos todos. Desde Tierra del Fuego hasta la frontera del río Bravo conocemos la historia de ese hombre. Los argentinos que tienen premio Nobel, casi todos se fueron allá cuando tenían 25, 30 años y los tuvieron en Europa. Bueno, ¿dónde están? Bueno, está bien, tú puedes decir que en la ciencia no, que no es en la química, no es la física, no es la economía. Epa, pero estamos hablando de 10, 15 campos disciplinarios. No estamos hablando de que es el tipo que se ganó el Phelps, el último, un brasilero, por suerte, apareció 22 años, que es casi el premio Nobel de la matemática, muchacho joven de Campinas. Digamos, el iceberg puede ser en qué ranking estás de universidades. El iceberg, la cabeza del iceberg, puede ser el premio Nobel. Pero por abajo del iceberg, sabemos, está el 90% de la estructura. Si no está la cabeza, lo más probable es que abajo tengamos debilidad. Que abajo no tengamos los escenarios intelectuales requeridos. Bueno, de alguna forma, este conjunto de reflexiones hoy es sin lugar a duda parte de lo que es Moren. Moren es, digamos, la cabeza del iceberg de un conjunto de pensamientos intelectuales significativos a escala global. Y ese pensamiento es el pensamiento que está sosteniendo la nueva sociedad del conocimiento. O sea, no existe sociedad del conocimiento sin intelectuales que la conciben, la construyen, la visualizan. No hay. Pero estamos nosotros avanzando hacia la conformación de una sociedad en los tiempos históricos de la tecnología, de la política, de los tiempos contemporáneos. Estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad, de la sociedad no líquida a la líquida, de las lógicas nacionales a las lógicas sistémicas, de las instituciones locales a las instituciones en redes, a lo que todos estos teóricos nos vienen diciendo. ¿A convivir en la aldea global? Bueno, yo creo que no. Que pocos son los campos en los cuales la ruptura está planteada. Y eso es el miedo a la ruptura. Probablemente es el miedo a aceptar nuevas ideas, a construir algunos desafíos intelectuales. Y probablemente tiene que ver con la rigidez de nuestras instituciones y en la apertura al debate intelectual diferenciado. Yo muchas veces me pasa que participo en eventos y no veo el debate. Vamos a un evento de educación virtual y todos somos adoradores del templo de la educación virtual. ¿Y por qué no invitamos a los que están en contra? Vamos a una discusión sobre tal tema y la reflexión es más o menos los que estamos. Digamos, pero sin lugar a duda que hay tipos que opinan en contra en todos los campos del conocimiento. No hay iglesia hoy única, sino que tenemos la diversidad de las iglesias. Si algo caracteriza al siglo XX, es la reforma de la diversidad. Pensamiento del premio Nobel hindú.
que es la diversidad. Nos vestimos distintos, pensamos distintos, religiones distintos, partidos políticos distintos, la visión de la diversidad. Y un congreso siempre debería ser la contrastación. Traer al enemigo. Así de simple. En el mejor sentido de Voltaire y de los Rosa Luxemburgo. En el mejor sentido del desafío. Porque sin la contrastación no nace eso que de hace 200 años decía Hegel de la dialéctica y la reflexión. De la antítesis, la tesis y la síntesis. De la dialéctica marxista. De la construcción de lo nuevo. Eso es necesario. Y eso es una debilidad que tenemos. O sea, compañera de Rosario, hoy me acordé, en esa universidad había dos grupos intelectuales en economía. Uno era marxista y otro era liberal o neoliberal. Entonces resolvieron que tuvieran dos escuelas. Y la Universidad de Rosario tuvo algún tiempo, no sé si sigue, dos escuelas de economía para dos pensamientos. Entonces yo digo, ¿y dónde está la definición de universidad como universitatis? Como diversidad de pensamientos en pugna, como contrastación de los diversos, porque el principio básico del pensamiento que hoy tenemos es que no hay verdad. ¿Qué nos dice Kuhn? No hay verdad. ¿Qué nos dice Morin? Que no hay verdad sino incertidumbre. Que no hay la teoría ya. No es un modelo popperiano de cuándo aparecerá una teoría para poder explicar lo que no sabemos. No, es más profundo. No existe la certidumbre, sino la incertidumbre es la base. Y las teorías, cualquiera que ella sea, son meros paradigmas que tienen un tiempo histórico de duración. Esa es la realidad. Y si yo no tengo la contrastación de pensamiento, ¿cómo puedo haber pensamiento emergente? ¿Cómo puede aparecer la ruptura? Si la ruptura y el debate es entre los iguales. Ahí hay un desafío de la política, un desafío de la construcción de la diversidad. Este escenario, lo que quiero plantear, es el tema de la ruptura. Bueno, lo interesante de Morin es que rompió. Imagínense romper en el 50. Hay que tener un desafío. Con el monopolio de pensamiento en los 50. Hoy vivimos en un mundo de la diversidad. ¿No te imaginas en 1950, donde tú ibas a un aula y todos se vestían iguales? Que apareciera una persona con el pelo rojo teñido, pantalones amarillos y sin sombrero. Era imposible. Me acuerdo en Uruguay, vi una foto de la década del 40. Todos tenían traje, todos tenían corbata. Era una manifestación de masas. ¿Cabía la diversidad en aquel momento? Era complejo políticamente y humanamente. ¿Dónde están es que los homosexuales existen solo hoy? Pero digo, toda la vida. Las cosas que vemos hoy como irrupciones, más allá del escenario de las modas y la amplitud y la libertad, existen en los seres humanos hace 1000 años. Cuando en la universidad no había mujeres, es que no había mujeres en el país. Es que las personas con discapacidad aparecieron en los últimos 20 años. Y los negros en las universidades no existían antes. O lo estamos descubriendo ahora que somos distintos, que somos diversos. Es toda la vida. El aula de hace 100 años era homogénea. Hoy es diversa. ¿Cómo va a ser un aula dentro de 30 años? Todavía mucho más diversa. ¿O la diversidad se terminó en lo que somos hoy, en las construcciones de las diferencias? No, esto es un inicio, absolutamente el inicio
de la construcción de las diversidades. Este escenario, de alguna forma, veamos un poco hacia dónde van los pensamientos emergentes. Digamos, sin duda, la ruptura del pensamiento parcelado, el pensamiento sistémico, la superación de las fronteras nacionales, el pensamiento global. La ciencia no termina en las fronteras de ningún país. No hay pensamiento hoy en ningún lado, ni en filosofía, ni en economía, ni en ciencia, que sea nacional. No hay, no entiendes los problemas de la naturaleza, de la economía financiera, de lo que quieras, desde una visión solo nacional. Cómo se mueve la tasa de interés en México, o cuáles son los temas del derecho público en México, o los movimientos sociales, o el narcotráfico. No lo entiendes desde la frontera nacional. Me acuerdo aquí en México, me abrió la cabeza un día Bartra con sus reflexiones sobre todo el tema de la destrucción de la economía campesina de los 90 con el TLC, de cómo todo el narcotráfico y todo ese mundo que estaba irrumpiendo del sicariato, bueno, era la destrucción de una economía agrícola que pasaron de ser el 16% del producto y el 15% de la población a ser 3% del producto agrícola, como es México, por el TLC. Bueno, ese es el mundo global. ¿El pensamiento lo vio o el pensamiento hizo el diagnóstico posterior? Bueno, nuestra visión es fronteriza, nacional, parcelada. Este es el escenario, de alguna forma, de el contexto universitario nuestro. Pero la reflexión de la ruptura intelectual no es la ruptura del pensamiento, es la ruptura de la educación. No es casualidad que la mayor parte de los libros de Morin son ruptura, pensamiento y educación, e instituciones y universidad. No es que el pensamiento vive solito, sino está en las instituciones, como decíamos recién. ¿Correcto? De alguna forma, ese mundo universitario que produce el pensamiento es un mundo que está moviéndose hacia la internacionalización, moviéndose hacia la movilidad, moviéndose a la investigación, moviendo la ruptura de las estructuras fragmentadas del conocimiento, rompiendo las estructuras profesionales de las carreras, rompiendo el modelo de la universidad encerrada, centrando la universidad integrada a las empresas, al mercado, al mundo, a diversidad de metodología, de modalidades. Ahí está. No hay forma de pensar nuevo si no hay una práctica y una dinámica de construcción de instituciones, de modelos educativos nuevos. México es un avance para mí importante. Aquí en México tenemos 9 tipologías universitarias. Universidad a distancia, tecnológica, politécnica, multicultural, profesional, 9. ¿Saben cuántas hay en Argentina? 2, pública y privada. En Uruguay, 1, la pública, la privada hay que matarla. ¿Dónde está la diversidad? Si no hay diversidad, no hay pensamiento diverso. Si no hay apertura a que lo otro tiene fuerza, vitalidad, posibilidad, libertad, lo que quieras ponerle. Si no hay la posibilidad de concebir que hay una universidad indígena y un pensamiento indígena y una autonomía constructiva intelectual, está cerrado. Si pones a la universidad profesional por arriba de la universidad tecnológica, ya estás definiendo un modelo. Si lo presencial vale y la calidad es lo presencial y la distancia es una porquería y lo virtual es una mala palabra, ya está fuera. Si tu iglesia es la única y las otras iglesias son pecaminosas, no hay pensamiento. ¿Acaso el pensamiento nace en esos bárbaros árabes que todo es, que la mujer no puede estudiar y que el Ramanam es la abstinencia de todo y de las miles de ideas que están ahí adentro? Bueno,
Bueno, sin duda, nuestro cristianismo fue así. Pues es toda historias de las brujas mujeres que mataban mujeres. Bueno, sin duda que la evangelización fue eso. Que las cristiadas, no las cruzadas, o también aquí, las cristiadas que efectivamente hubo hasta 1928 en las guerras. Bueno, era el pensamiento único. Bueno, nuestras universidades están marcadas por el pensamiento único y están marcadas por la estructura única. En este escenario, de alguna forma, lo que hay que plantearse es la reforma universitaria. Yo valoro el pensamiento de Morin, me nutro, me alimento, me excito, me alimenta mis visiones del mundo, pero quiero un pensamiento latinoamericano. Quiero ser parte de una reflexión intelectual que aportemos al mundo. Creo que el mundo tiene muchísimos más espacios de reflexión en su evolución futura. Tiene que ser. Y sin lugar a duda que el mundo es la diversidad. Nada de prohibir otros pensamientos, nada. Alimentar todos los pensamientos del mundo. Pero la democracia en el mundo, la libertad, es tener la apertura de que el mundo es el espacio donde recibimos conocimiento y también donde nosotros aportamos al mundo. Si no es la desigualdad. El mundo hoy intelectualmente es un mundo desigual. ¿Qué tenemos en términos de la investigación? Somos el 0,02% en la producción de revistas indexadas en los quintiles más altos. En términos de creación de conocimiento, América Latina puede tener una bomba nuclear, desaparecer y no mueve el mundo en términos del conocimiento. Es brutal. O sea, ser el 0,2% en patentes, cuando somos el 12% de la población, casi el 14% en matrícula. En términos de Producto Bruto del mundo somos también cerca del 10%. Bueno, no existimos. Es realidad. O sea, no movemos la aguja de la sociedad del conocimiento, aunque estamos teniendo la millonada de egresados universitarios y de instituciones. Bueno, aquí hay un problema real. O sea, no movemos la aguja, no impactamos. Es brutal. O sea, puede desaparecer los sistemas universitarios, desaparecer 25 millones de estudiantes, 30 millones de egresados, y no impactamos en que eso va a significar al mundo llevarlo hacia el pasado en términos de la ciencia y la tecnología. Bueno, el enfoque, quiero plantear al final lo que dice Morin que es, que el pensamiento fraccionado, la estructura intelectual fragmentada, la ausencia de pensamiento sistémico, la visión simple de la división intelectual, la ausencia de visión sistémica, es lo que requiere y es su propuesta de pensamiento. Pone en la lógica del pensamiento complejo el tema de lo sistemático, de lo sistémico, la ruptura con lo fragmentado del conocimiento. Bueno, veamos cómo es nuestras instituciones universitarias, cómo son las estructuras de creación de pensamiento que hoy tenemos. Y de alguna forma, lo real es que todavía estamos con escuelas y facultades como si fuera Napoleón en 1808 haciendo la Universidad Francesa. Esa es la realidad. O sea,
Si podemos simplificar para caricaturizar el pensamiento moriniano, lo que nos dice es la integración del conocimiento, lo interdisciplinario. Eso que Harvard en 1800 estaba creando, en 1840, crean el Major y el Minor, el currículum integrado de otros campos disciplinarios. Nosotros seguimos con la estructura fragmentada de la base de los sistemas universitarios. Ahí está el núcleo. ¿Por qué Moren nos importa? Porque Moren nos desafía a pensar las debilidades de nuestro sistema. ¿Dónde puede haber ingeniería y medicina integrada cuando tú tienes en una universidad la estructura fragmentada? Los campos disciplinarios, él nos dice, todos son interdisciplinarios los nuevos campos profesionales. Veamos las listas de las nuevas disciplinas, los nuevos espacios de trabajo. ¿Dónde están? Bueno, en el pensamiento integrado. Toda la frontera intelectual es no disciplinaria. Toda la frontera intelectual es articulada y sistémica. ¿Puede la institución universitaria crear esos espacios de reflexión si está fragmentada? ¿O es necesario retomar y decir, para poder tener un pensamiento convergente y emergente y divergente, tenemos que plantearnos el tema de la reforma universitaria? ¿De cuáles reformas? Tenemos que reflexionar en qué medida no hemos tenido reformas universitarias reales en los últimos 100 años. La clase catedrática presencial, la estructura burocratizada, la ausencia de recertificación de competencia, de licenciamiento, la incorporación más a las tonalidades de la tecnología en el aprendizaje, las estructuras de redes, está en la base. Quiero plantear ahí un escenario que de alguna forma para mí es realmente interesante, las láminas las van a tener todos, que es, hemos tenido un pensamiento universitario con baja renovación. Esa es la idea. En el tema universitario. En los 60, en los 70, ¿correcto? Es que hubo una ruptura, un intento de ruptura intelectual. Veamos el pensamiento universitario, ¿dónde está? Sin lugar a duda, si tomamos solo el siglo XX, pero podemos arrancar del siglo XIX. En el siglo XIX, el gran pensamiento universitario fue el pensamiento de Bolívar. Pasamos de las universidades religiosas a las universidades de los estados. El Libertador en 1826 estatizó muchas universidades religiosas. El Libertador en 1820 creó las universidades en los departamentos, en el Cauca, en Colombia, en Trujillo, en muchos lugares que no habían universidades, que eran de las cabezas, abrió. En el siglo XX el gran pensamiento universitario sin duda fue la autonomía del gobierno. El pensamiento de Rodó, el estudiantado. Por primera vez se pone en la lógica de la política y del estudiantado, que es al final lo que hoy reflexionamos del tema del aprendizaje y no de la enseñanza. ¿Dónde está el resto del pensamiento del siglo XX? La Universidad Revolucionaria, APRA, eso que fue en la década del 60 la Universidad de la Guerrilla, ¿correcto? Esos textos de Debray que nos iluminan a que la universidad era el instrumento para la revolución. Casi todas las universidades públicas latinoamericanas fue el refugio de la revolución. Bueno, el pensamiento es APRA, la Universidad Obrera y Popular de 1924. ¿Dónde más está el pensamiento?
interesante, significativo, fue en los 70 la irrupción de Darcy Ribeiro. Nosotros vivimos todavía con Tordesillas, con la bula papal que separó Brasil del resto de América. Casi nadie conoce el mundo brasilero. Y los brasileros pensaban siempre que de este lado Tordesillas eran macacos. Somos macacos. América Latina no se ha integrado ni a nivel del pensamiento intelectual. La frontera. ¿Cuántos hablan brasilero? ¿Cuántos de vocês falam portugués? ¿Conocen portugués? ¿Leen portugués? Sabemos más el inglés, o el francés, o el alemán. Nuestra visión, y además América Latina, los sistemas universitarios son totalmente distintos. Brasil de acá. Brasil tiene departamentos. La reforma de Darcy Ribeiro dio departamentos. La reforma de Darcy Ribeiro permitió que hoy Brasil sea casi el 75% de la producción intelectual en el continente. No somos nada, pero en la nada Brasil es el que más aporta. Porque no hay creación de conocimiento dentro del campo disciplinario. Eso es una de las enseñanzas de Morán. La mezcla de equipos, la integración de equipos, el pensamiento articulado. Necesitamos en un mundo de especialización del conocimiento la construcción de la síntesis. La universidad debe ser la síntesis. No hay otra lógica en el pensamiento de la construcción universitaria que no sea integrar la teoría y la práctica, integrar la resolución de problemas, integrar las naciones al mundo en el conocimiento. El conocimiento se fragmenta, eso es Descartes, es Kant, las teorías de la división del trabajo intelectual. El conocimiento tiende a la especialización. Y la tarea de la universidad es una sola: integrar el pensamiento. No hay otra tarea. El conocimiento se especializa desde hace 1000 años. Es su fuerza, es la única ley que tiene la expansión del conocimiento. La especialización. Descartes, Kant, cada vez más especializado. Y la tarea de la universidad es la integración, el modo 2 del conocimiento, Gibbons. Y eso era desde 1630, cuando se hablaba de la integración de la teoría y la práctica. Bueno, de alguna forma, el escenario es que esta apertura de la reflexión intelectual de los 70 de Darcy Ribeiro fracasó. Hoy estamos, 30 años después, gracias al aporte de Morán, reflexionando estos temas. Maravillosamente, gracias al aporte intelectual, estamos retomando un debate que abandonamos. Está ahí en los libros, en las reflexiones, en los talleres, en los seminarios. Bueno, en Brasil aparece. Lula creó, por ejemplo, una universidad ABC interdisciplinaria, la primera universidad interdisciplinaria en Brasil. ABC se llama porque el núcleo de Sao Paulo, de 3 ciudades obreras, allí está esa universidad. 100% doctores. Y ellos reflexionaban y decían: hemos perdido 30 años. Y allí fue donde la génesis fue de este hombre que se lo llevó el cáncer, uno de los antropólogos más interesantes, que creó el proyecto de la Universidad de Brasilia, que ni sabemos quién fue Darcy Ribeiro. No se sabe. Bueno, de alguna forma lo que nos debe iluminar Morán son sus ideas, son sus fuerzas intelectuales, pero también alimentarnos a dónde están los agujeros en el pensamiento latinoamericano, a dónde hemos dejado en el camino, no porque la génesis sea mejor, no, porque la génesis nos ayuda a ser más de lo que queremos ser
y a construir mejores los espacios. De alguna forma, hoy estamos casi a 100 años de la reforma de Córdoba. Vivimos como si ese fuera el mito del único escenario intelectual. Yo me acuerdo una lectura de un texto de Deng Xiaoping que decía: yo no puedo seguir siendo marxista de un pensamiento que tiene 100 años. Yo lo miraba y lo leía hace 20 años y, oye, qué raro, qué feo, suena tan mal. No hay avances y no hay ruptura. Es así. O sea, siempre volveremos a los clásicos, siempre volveremos a leer a los griegos, siempre estará Platón o Maquiavelo o el que quieran. Pero solo si hay ruptura, hay destino. Solo si hay ruptura, hay futuro. Si no es vivir en un pasado intelectual tratando de emparcharlo, mantenerlo, como es un poco el debate de Rubin sobre la teoría del valor y el tratar de mantener la teoría del valor. Sin duda que el pensamiento nuevo es desierto. El desafío de tabla rasa y empezar de nuevo. Yo invito a todos a ese camino. Sin lugar a duda tenemos buen aliado, Morén. La incertidumbre, el caos, la inseguridad, el conjunto de visiones de Torm, del propio Morén, las visiones de que efectivamente la construcción del pensamiento implica superar. Es al final lo que nos dice. La ruptura es el espacio del futuro y de la creación de conocimiento. ¿Correcto? Esto implica que nuestro pensamiento fragmentado no ha aumentado, no ha alimentado las rupturas. Tenemos que buscar la ruptura. Tenemos que buscar la reforma de la diversidad, la reforma de la confrontación, la reforma del debate. Y eso implica superar el escenario. ¿Correcto? Creo que el mejor homenaje a Morén es reformar las universidades. Los tipos que pusieron y pensaron reformar la universidad en 1918, que además es un juego, porque la reforma de Córdoba no nació en Córdoba, nació en 1917 en una universidad mexicana, creo que fue la Universidad de Michoacán, que fue la primera que se planteó la autonomía que gobierna. O sea que la génesis nunca está tan lejos. La génesis, el punto de referencia, el punto de ruptura, siempre está más cerca. Bueno, creo que ese es el debate del futuro. Muchas gracias, amigos, por la gentileza, y estoy con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rama. En realidad estamos muy cortos de tiempo. Yo no quisiera, si me disculpan, ser tajante en esto, pero sí tenemos muy corto el tiempo. Sé que hay bastante participación, sin embargo, el tiempo nos juega en contra. Les pido por favor una disculpa. Quisiera nada más abrir el espacio y lo voy a abrir únicamente para una sola pregunta y dependiendo qué tan extensa, perdón, pero no podemos extendernos mucho, abriría una segunda, pero sí les ruego me disculpen, nos disculpen por favor. Acá, por favor. Gracias. Si pudiéramos presentarnos, de qué país venimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Mercedes del Valle, de aquí de México. Y bueno, yo quisiera preguntar si de alguna manera
si tiene usted familiaridad con el sistema modular de la UAM Xochimilco, y de ser así, si de alguna manera intencional no lo mencionó, o no lo conoce, o cómo podría ubicarlo dentro de este proceso. Mi hija mayor estudia en la UAM, yo soy pedagoga, y para mí el sistema modular es la materialización, hasta donde lo hemos logrado, de este espacio universitario que permite la interdisciplinariedad, el enfoque a la realidad que estamos viviendo, y cómo aplicar y generar una ruptura y una respuesta a las realidades, juntando diferentes mentes desde diferentes ópticas. Entonces, bueno, pues sería esa mi pregunta. Sí, justo. Sí, justo esta semana me invitaron lo de la UAM a venir al 42 aniversario, o sea que voy a estar, creo que son 2 meses por allí de nuevo. Sí, es cierto, la UAM, conozco bien un libro gruesísimo sobre la universidad modular, estuve alguna vez con ellos. Creo que es verdad, correcto, en la ausencia y en la crítica de la reflexión intelectual en los 70, en la eclosión del pensamiento, digamos, del debate de Tlatelolco, por primera vez el sistema político mexicano en los 70 volvió a crear una universidad federal, correcto, puso. Y sin duda que podemos encontrar varios en América Latina, correcto, de génesis pequeñas, interesantes. La Universidad Simón Bolívar en Venezuela, la UAM aquí, correcto, que de alguna forma fueron impactos significativos. No cambiaron el sistema, correcto. O sea, cuando vemos la UAM, más allá del balance, y la UAM sigue creciendo, y ahora está en un nuevo núcleo que crearon, quedó en una isla. O sea, y es difícil que tú logres transformar cuando termina siendo una isla, porque el ambiente cultural te va ahogando, ¿correcto? O sea que, de alguna forma, tú agarras en 1930 y hay alguien que se decide vestir, ¿correcto?, de como quiere, y lo hace un día, y el siguiente día, y a los varios años, lo van homogenizando. Y lo que hemos visto muchas veces, instituciones, que las culturas institucionales terminan siendo homogenizadoras, ¿correcto? Y yo creo que recién hoy estamos planteándonos la reforma de la diversidad, que es que haya una UAM, que haya una UNAM, que haya que haya el otro, que haya las diversidades, porque en esa diversidad es que se alimenta el sistema. O sea, yo no creo que todos tengan que ser iguales, todos tienen que ser diversos, para que en la diversidad, probablemente la huella de la UNAM, de la UAM, contribuyó en su momento a abrir los espacios intelectuales de nuevas ideas. No siguió la iniciativa UAM, quedó ahí, ¿correcto? Pero indudablemente el sistema mexicano tiene más innovación que muchos sistemas en la región. Desde los 90 vienen construyendo un sistema tecnológico. Y hoy tú tienes, no, más allá de lo departamental también, pero digo, antes era la visión, solo las carreras profesionales tenían respeto. Y lo tecnológico era una cosa irrespetuoso, ¿correcto? O sea, los intentos de universidades tecnológicas, que básicamente fueron en América Latina solo 2, el POLI y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, quedaron guetizados. Recién en los 90 México vuelve a plantear, y ha habido una continuidad de la ruptura de otros pensamientos que van a crear nuevas visiones. La UAM, yo reconozco contigo que ayuda a la diversidad, ¿correcto? Que fue parte de un sistema. Pero todavía la cultura fue dominantemente cerrada. Y la UAM no ha sido respetada intelectualmente en el sistema mexicano significativamente, como tampoco el POLI, que ha intentado una cosa distinta. O sea, hay paradigmas dominantes. Y yo creo que la reforma del pensamiento parte de un escenario imprescindible, que es la reforma de la diversidad. Todos tenemos derechos
y los caminos son diversos y no hay un solo camino para la construcción del conocimiento. ¿Correcto? Creo que sí, que efectivamente UAM implica un aporte en lo práctico. Pero cuando pienso, ¿dónde está la reflexión intelectual sólida que sustentó UAM? Quedó seca. O sea, si me pongo a pensar, ¿quién fue la referencia intelectual de la UAM? No hay una escuela de pensamiento atrás. Lo que hay es gente de la UAM que desarrolló, pero tú no sientes una reflexión, o al menos yo no la he sentido. ¿Correcto? Creo que es un lindo escenario de reflexionar cuáles son las múltiples gotas que en la región se han ido desarrollando, que son muchas, sin duda, lindas, que en aquella época no lograron crear un río. Hoy hay un poco más, ¿correcto? O sea, Fox se animó a crear universidades indígenas. Yo estaba director regional de la UNESCO y estábamos tratando de impulsar. Y muchos lugares decían, no, que universidad indígena, que eso es guetizarse. Y hay un debate, ¿correcto? O sea, más allá del balance, pusieron universidad indígena. Y es otra visión. Y hoy Bolivia está intentando y ha creado 3 universidades indígenas. Lo he discutido en Ecuador. ¿Por qué no crean universidad indígena? Ustedes están en la modernidad con todo el equipo que está con Correa. No, que eso es guetizar. Bueno, abramos el debate. No hay ninguna verdad. Pero yo sí creo que tenemos que abrir la diversidad. Tenemos que abrirnos a las campanas, a la pluralidad de opciones. Y un lindo escenario es la reflexión de todas esas iniciativas, de quiénes fueron, de dónde están los textos, de dónde está la biblioteca del pensamiento intelectual divergente. Mi padre creó la biblioteca Ayacucho, que es una biblioteca que se creó en Venezuela, que es una biblioteca del pensamiento. Y cuando la reviso hoy esa biblioteca, el pensamiento universitario un solo tomo, 2 tomos, que son el pensamiento universitario prácticamente de la reforma universitaria. Pero no hay un pensamiento universitario. O sea, la gente que más pensaba la visión regional no sentía la existencia de un pensamiento universitario rupturista. Tal vez la práctica, algún político, algún escenario, pero yo creo que necesitamos, como intelectuales, como académicos que somos, contribuir a reflexionar de esas iniciativas, de valorizar y de poner en la mesa, así como pongo a Darcy Ribeiro, poner esos otros que van aportando a la diversidad, que es un poco la reflexión de este evento, ¿correcto? La ruptura, la emergencia de pensamiento, la diversidad, ¿correcto? Lo sistémico que se forma, lo sistémico, cuando existe la diversidad. No hay sistema si el sistema no se basa en que las partes son distintas. Si todos son iguales, no es un sistema, es una clonación, están clonados. Bueno, nosotros tenemos que construir un sistema que es lo que nos propone Morén y eso implica construir la diversidad. Muchas gracias, muchas gracias. Con esto cerramos el ciclo de conferencias del día de hoy. Un aplauso, por favor, fuerte, doctor Claudio Rama. Muchas gracias. Y a continuación le hacemos brevemente la entrega oficial de un reconocimiento que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y Multiversidad Mundo Real Edgar Morán le hacen el merecido reconocimiento al doctor Claudio Antonio Rama por su participación como conferencista internacional en el Congreso Repensar las Fronteras, Todos los Saberes, Ciudad de México, 8 de junio de 2016. Muchas gracias.